Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí un día más, sumergiéndonos juntos en el fascinante universo del espectáculo turco y, en particular, en las historias que nos tocan el alma. Hoy vamos a desgranar un momento que ha resonado con fuerza en los corazones de miles de fans, un instante de pura emoción protagonizado por uno de los actores turcos que ha conquistado el mundo entero con su carisma y talento, Can Yaman. Prepárense porque vamos a adentrarnos en la profundidad de sus palabras y en la conmovedora historia de su llanto, especialmente en lo que respecta a su CEO protagonista y amiga, Demet Özdemir. Como muchos de ustedes sabrán, la trayectoria de Can Yaman es un verdadero cuento de hadas moderno. De ser un abogado prometedor, pasó a convertirse en una estrella internacional de la noche a la mañana, un fenómeno global cuyo atractivo trasciende culturas y fronteras. Y gran parte de ese despegue estratosférico se lo debemos, sin duda alguna, a su inolvidable papel como Can Divit en la aclamada serie Erkencikus. Fue en esta producción donde compartió pantalla y una química palpable con la talentosísima Demet Özdemir, quien dio vida a la dulce y soñadora Sanemeyn. La conexión entre Can y Demet en Erkencikus fue algo más que profesional. La pantalla parecía arder con cada interacción, cada mirada, cada gesto. Esa complicidad tan genuina traspasó la ficción y encendió la chispa de la especulación y la esperanza entre los fans. ¿Se tejieron historias, se alimentaron sueños, eran pareja en la vida real? ¿Existía una relación más profunda más allá de la amistad y la camaradería laboral? Estas preguntas se convirtieron en un murmullo constante, en un tema de conversación que perduró mucho tiempo después de que las cámaras dejaran de rodar, alimentando la imaginación de millones alrededor del globo. Durante la emisión de Erkencikus, y especialmente en los meses posteriores a su conclusión, Can Yaman y Demet Özdemir se transformaron en una de las parejas más comentadas y deseadas del panorama del entretenimiento turco e internacional. Su química era un imán irresistible y cada aparición pública conjunta, cada entrevista donde se les preguntaba el uno por el otro, se convertía automáticamente en noticia. Los seguidores, con esa ilusión tan particular que caracteriza a los verdaderos amantes de las series, anhelaban con todas sus fuerzas que el romance de la pantalla se materializara en la vida real. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental más allá de una amistad muy cercana y un profundo aprecio, sí que existieron momentos y declaraciones que mantuvieron viva esa llama de esperanza en el corazón de sus fans. Ahora bien, el epicentro de nuestra historia de hoy, el momento que nos ha llevado a preparar este vídeo con tanto entusiasmo, ocurrió durante una entrevista. Can Yaman, un hombre conocido por su carácter enérgico, su pasión contagiosa y a veces, por su cautela a la hora de hablar de su vida privada, se encontró de repente en una situación donde las emociones lo desbordaron de una manera inesperada y profundamente conmovedora. Estaba compartiendo reflexiones sobre su carrera, sobre el impacto de su trabajo, y como era de esperar, la conversación inevitablemente viró hacia Demet Özdemir, hacia la mágica etapa de Erkencikus. Ese capítulo que marcó un antes y un después decisivo en su trayectoria profesional y personal. En esta entrevista, Can Yaman comenzó a hablar con esa pasión desbordante que lo caracteriza. Describía la trascendencia que tuvo para él el proyecto de Erkencikus, el rotundo éxito que supuso, y cómo ese éxito se había forjado, en gran medida, gracias a la excepcional complicidad que compartía con su compañera de reparto, Demet Özdemir. Y fue justo en ese preciso instante al pronunciar las palabras que evocaban la magnitud de esa conexión, cuando su voz comenzó a quebrarse. Sus ojos, usualmente llenos de brillo y energía, se humedecieron, y casi imperceptiblemente al principio, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Fue un momento de vulnerabilidad pura, un torrente de emociones que lo tomó por sorpresa, y que, para sorpresa de todos los presentes y de quienes seguían la entrevista, lo embargó por completo. Pero, ¿qué dijo exactamente Can Yaman mientras las lágrimas corrían, mientras el alma se abría en canal? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y cargada de un significado profundo. No era un llanto de tristeza o desolación, sino más bien una manifestación de pura emoción, de gratitud inmensa y quizás, de una nostálgica apreciación por una etapa que sin duda, fue extraordinariamente especial. Con la voz entrecortada, cargada de sentimiento, Can Yaman habló de Demet Özdemir con unas palabras que resonaron con una profunda admiración y un afecto sincero, palabras que se grabaron a fuego en la memoria de sus seguidores. Can Yaman expresó con una sinceridad que desarmó a todos, Demet fue fundamental. No solo como compañera de escena, sino como un alma gemela en ese proyecto.
La conexión que teníamos era algo muy especial, algo que no se da todos los días. Cada día que pasaba en el set con ella era un aprendizaje constante, una fuente inagotable de alegría. Ella aportó tanto a la serie, tanto a mi personaje y a mí como persona. Yo la quiero muchísimo, la respeto infinitamente. Y pensar en esos momentos, en todo lo que vivimos juntos, en el éxito arrollador que alcanzamos, en la forma en que el público nos recibió con tanto cariño, todo eso me conmueve hasta lo más profundo de mi ser. Continuó explicando con la serenidad que emerge después de la emoción desbordada, que ese instante de llanto no se debía a nada negativo, sino a la intensidad de los recuerdos que afloraban. A veces, confesó, la vida te regala momentos tan maravillosos, te pone en el camino a personas que te marcan de una manera tan profunda, que cuando reflexionas sobre ello, te invade una emoción incontrolable, una oleada de sentimiento puro. Demet es una de esas personas. Siempre, siempre le desearé lo mejor. Ella es una artista increíble, una persona maravillosa, y siempre guardaré en lo más recóndito de mi corazón el tiempo que compartimos juntos en ese proyecto. Sus palabras no dejaban lugar a dudas, si bien nunca oficializaron una relación romántica, existía un vínculo real y profundo entre ellos. Un vínculo que trascendía la esfera profesional, un respeto mutuo y un cariño genuino que se manifestaba en la crudeza de su reacción emocional. El llanto no era el resultado de un rompimiento o una decepción, sino la pura y simple expresión de la intensidad de los buenos recuerdos, de la profunda gratitud hacia una persona que, según sus propias palabras, fue fundamental y un alma gemela en ese proyecto tan definitorio para su carrera. Los fans, al ser testigos de este momento tan íntimo y conmovedor, reaccionaron de múltiples maneras. Algunos se sintieron aún más convencidos de que había existido algo más entre ellos, y que esa emoción era la prueba irrefutable de sus sospechas. Otros, con una perspectiva más pragmática, lo interpretaron como la manifestación de un cariño sincero, de una amistad profunda y sólida nacida en el crisol de un entorno laboral intenso y exitoso. Lo que es innegable es que este incidente fortaleció aún más la imagen de Can Yaman como un artista sensible, apasionado y capaz de conectar de manera auténtica con las personas con las que comparte su camino profesional. La industria del entretenimiento, a menudo criticada por su superficialidad y la aparente escasez de relaciones auténticas, nos regala, de vez en cuando, momentos como este que nos recuerdan que incluso bajo el cegador brillo de los flashes y las cámaras, las conexiones humanas pueden ser genuinas y profundas. Can Yaman, al permitirse mostrar esa vulnerabilidad, nos ofreció una visión más humana del actor, revelando que detrás de la figura pública, del galán de telenovelas, hay una persona con sentimientos, con recuerdos que resuenan en su alma. Y es que Erkencikus no fue una serie más en la filmografía de Can Yaman. Fue el proyecto que lo catapultó a la fama internacional, la puerta que se abrió de par en para mercados como el español, el italiano y un sinfín de otros países. Ese éxito sin precedentes, como él mismo reconoció con total honestidad, estuvo intrínsecamente ligado a la química, a la magia y a la profunda conexión que compartió con Demet Özdemir. Juntos formaron un dúo imbatible, y esa etapa de trabajo se consolidó como un hito imborrable en sus respectivas carreras. Más allá de la compleja relación entre Can y Demet, este episodio también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria afectiva en el ámbito laboral. A menudo las personas con las que compartimos proyectos profesionales, especialmente si son intensos y exitosos, se transforman en algo más que simples compañeros de trabajo. Se convierten en cómplices, en confidentes, en almas que nos ayudan a crecer y a superar nuestros propios límites. Y cuando esa etapa llega a su fin, es completamente natural y humano sentir esa agridulce mezcla de nostalgia y gratitud. Can Yaman, al no reprimir sus emociones, nos recordó la belleza intrínseca de la autenticidad. En un mundo donde la imagen pulida y perfectamente controlada suele ser la norma, permitirse ser vulnerable es, sin duda, un acto de valentía. Y en este caso esa vulnerabilidad se tradujo en un conmovedor testimonio de afecto y respeto hacia Demet Özdemir, dejando meridianamente claro que su conexión iba mucho más allá de los guiones y los besos que compartieron ante las cámaras. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo este relato? En primer lugar, que Can Yaman es un actor que vive sus experiencias con una intensidad arrolladora. Su llanto no fue una actuación, sino una manifestación genuina y espontánea de sus sentimientos más profundos. En segundo lugar, que Demet Özdemir ocupa un lugar verdaderamente especial en su memoria, no solo como una compañera de trabajo excepcional, sino como alguien que tuvo un impacto significativo y duradero en él y en su trayectoria profesional.
Y en tercer lugar, que las conexiones humanas, incluso en el vertiginoso y a veces efímero mundo del espectáculo, pueden ser extraordinariamente profundas y significativas, dejando huellas imborrables en el alma. Este momento, a pesar de que ha transcurrido ya cierto tiempo, sigue siendo un tema recurrente de conversación y análisis entre los fans, y es completamente comprensible. Nos habla de la fragilidad humana, de la importancia fundamental de las relaciones interpersonales, y de cómo un proyecto exitoso puede dejar tras de sí recuerdos imborrables y marcas profundas. Can Yaman, al compartir ese instante de emoción cruda y sincera, nos regaló una faceta más íntima y humana de sí mismo, algo que siempre es digno de agradecer y que nos permite conectar aún más con los artistas que admiramos. Y hasta aquí nuestro recorrido por este emotivo y revelador momento de Can Yaman. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla, al desgranarla con detalle. Como hemos visto, detrás de cada mirada intensa en pantalla, de cada éxito arrollador, existen personas con sentimientos reales, con recuerdos que los marcan y que en ocasiones, los conmueven hasta las lágrimas. Así que, mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este episodio? ¿Les conmovió tanto como a mí? Me encantaría leer sus opiniones, sus interpretaciones y sus sentimientos en los comentarios de abajo. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet, una relación que trascendió la amistad, o fue simplemente la expresión de una amistad muy profunda y de un respeto mutuo inquebrantable? Abramos el debate y compartamos nuestras ideas. Y si les ha gustado este vídeo y desean seguir descubriendo más historias fascinantes del mundo del espectáculo, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans apasionados de Can Yaman y de Method Demir, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias cautivadoras y análisis profundos. Gracias como siempre por estar ahí, por su apoyo incondicional.